Hola, muy buenas con todos. Continuando con el ejemplo, esta vez vamos a asignar horas extras o suplementarias dependiendo de los días para los trabajadores que han decidido laborar más horas de las habituales, ya sea por cualquier razón o circunstancia. El formulario de horas extras funciona con fechas y horas actuales, por lo tanto, se ha colocado una serie de datos en el reloj marcador en las que se ha asignado las horas de entrada y salida para la fecha de hoy, 17 de mayo de 2019, únicamente para efectos del ejemplo. Bien, con estos preliminares, nos dirigimos a costos de producción, mano de obra, horas. Recordemos que todos los botones y formularios del sistema pueden tener accesos restringidos. El cálculo de las horas extras y suplementarias está en base a 5 aspectos. Primero, los días laborables por periodo. Segundo, las horas del día de trabajo. Tercero, las horas de salida laboral. Cuarto, el porcentaje de valor extra de las horas suplementarias y horas extraordinarias. Y el quinto, el sueldo base del trabajador. Entonces, si el trabajador gana más dinero, más valor será la hora trabajada por este. 4 de los aspectos por los que se rige el cálculo pueden ser editados en rangos. Entonces, vamos a ver brevemente dónde se encuentran los elementos ya mencionados. Primero, tenemos el horario laboral, donde se encuentran dos de los elementos. El primero sería los días laborales por periodo y también las horas que se trabaja por día. El tercer aspecto sería el porcentaje de valor de las horas extraordinarias y suplementarias. El cuarto valor, la hora de salida, generada en la política por multas de atrasos. Y la quinta, que sería el sueldo base del trabajador, generado en nómina. Bien, con ello en mente nos vamos a los costos de producción, mano de obra, horas extras. Acá colocamos el nombre de las horas suplementarias, por ejemplo Eduardo, que no ha sido asignado en ese día y por lo tanto nos genera un mensaje de error. Bien, aceptamos. Ahora nos vamos por Tatiana, que sí asistió ese día y tiene unas horas suplementarias de tales horas generando tal valor. Ahora nos vamos por Luis y lo mismo, tiene las mismas horas pero un diferente valor porque los dos presentan diferentes sueldos base. Si colocamos las horas extraordinarias, nos sale un mensaje de error porque no es un día sábado o domingo. Bien, si nosotros nos dirigimos a ver dónde se encuentran establecidos estos valores, estos se encuentran en la base de datos de reloj marcador. Establecido los valores el día en que fueron generados. En este caso para las horas suplementarias de estos dos trabajadores. Bien, con los valores de las horas extraordinarias y suplementarias ya establecidos, podemos guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.